El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una entrega más de Frecuencia Política. Hoy 17 de febrero regresamos de un feriado largo de carnaval y nos acompaña nuevamente Pavel Muñoz, asambleísta reelecto por la provincia de Pichincha. Muchísimas gracias, Belén. Un fuerte abrazo. Extrañaba estar en Frecuencia Política, extrañaba ya poder compartir con ustedes este espacio, contigo también, Belén, evidentemente, y agradecerles mucho a los pichinchanos, a los quiteños, a quienes viven en las 33 parroquias rurales de Quito y de Pichincha, porque han confiado en que podamos representarlos nuevamente en la Asamblea Nacional y vamos a hacerlo con la dignidad que ustedes nos lo han planteado y con la, respondiendo a todas las necesidades que se han planteado en esta campaña. Quedo de todo corazón muy agradecido y mi único compromiso es trabajar como lo hemos venido haciendo por representar adecuadamente sus necesidades y sus expectativas, Belén. Muchísimas gracias, Pavel, por esas palabras para todos nuestros oyentes. Y hoy comenzamos una semana complicada, sin antes recordarles que pueden escucharnos a través de la 95.3 en Quito y la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Pueden seguir esta transmisión a través de la página web de pichinchacomunicaciones.com.es y no olviden ver nuestro reprise en Facebook a las 21:30 todos los domingos por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Y si me permites, todo eso es posible gracias al trabajo que a esto y el esfuerzo que le ponen Javier Bisueta en los controles en Radio Pichincha Universal, nuestro compañero Luis Ganchala en la producción y postproducción y evidentemente María Belén Proaño también en la coconducción y el Minuto ODS. Y esta semana ha estado bastante complicada para nuestro país. Lastimosamente, durante la semana anterior tuvimos que ver un debate improvisado organizado entre el segundo y el tercer puesto que nadie se esperaba, un reconteo de votos que no está solventado en ninguna ley y que ahora le tiene entre problemas a la gente del CNE que no logra hacer que lo que pusieron en televisión frente a todos nosotros y las decisiones que tomaron ahora se hagan realidad porque resulta que no hay la base legal para todo lo que estaban haciendo. Por suerte, Belén y Ciudadanos no fueron los dos últimos, los que quedaron en último lugar, los que decidieron sentarse a dialogar, a debatir. ¿Y qué tal si los dos últimos decían, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Ahora acordemos tú y yo repetir las elecciones. Esto no es así, digamos. Está bien, saludo el espíritu democrático que tanto Yacu Pérez como Guillermo Lasso hayan decidido conversar, pero lo hacen frente a las autoridades electorales que ellas no son capaces en ningún momento de decirles, a ver un ratito, señores, ustedes pueden tener la mejor buena voluntad del mundo, pero aquí lo que necesitamos es que se respete el marco legal. Pero superado ese escollo, ¿no es cierto? Y habiéndole puesto a la ciudadanía en esta confusión, tuvieron entonces que haber procedido a un reconteo de los votos que estaban planteados, porque Belén, lo que no puede existir en ningún caso es que unas elecciones no pueden estar contaminadas de dudas, si tú quieres, y esto debió haberlo evitado el Consejo Nacional Electoral. Veamos cómo salen de este entuerto. Pero Guillermo Lasso mismo se ha visto envuelto en sus propias contradicciones, porque en el 2017 pidió un reconteo total de votos, se le dijo que en función de la ley no se podía hacer eso, sino tenía que mostrar las actas en donde había inconsistencias para hacer el reconteo ahí, y ahora le niega esa posibilidad que él pidió en el 2017 a Yacu Pérez. El mundo da las vueltas, Belén, y fíjense, en ese momento Guillermo Lasso instaló carpas afuera del Consejo Nacional Electoral, trajo, y lo voy a decir con respeto, pero eso es lo que significa, trajo a payasos para que digan que van a incendiar Quito si no se recontaban los votos. Se recontaron 1 millón de votos, Belén, y en esa ocasión que esto se desarrolló en el Coliseo Romiñahui aquí en Quito, no estuvo presente la fuerza política de Lasso que había pedido ese reconteo. El resultado final fue que Lenín Moreno terminó con más votos que los que había iniciado ese reconteo y ahora la historia se le repite, pero al revés. Ahora es Yacu Pérez quien le está planteando ese reconteo a Guillermo Lasso y él en este momento dice que ya no es claro el marco legal, se echa un poco para atrás. Insisto, es evidente que el marco legal debería ser el que nos marque la pauta de qué se puede y qué no se puede, pero las autoridades electorales en todo este tiempo no han sido realmente aquellas que han hecho respetar el marco legal de las elecciones. Y solo para cubrir brevemente algo que pasó la semana anterior y que es muy importante también, Pavel Muñoz presentó un juicio político para el ministro de Salud. Mientras están discutiendo el segundo y tercer lugar de las elecciones, Ecuador está sin vacunas.
e inclusive los niños están sin vacunas, no ni siquiera las del COVID, sino las pentavalentes que les permiten a los niños protegerse de enfermedades muy difíciles y que pueden acabar inclusive con su vida. Sin embargo, ninguna autoridad del gobierno se ha pronunciado ni por las vacunas contra el COVID que ya tenían que haber llegado, ni por estas vacunas que están afectando a la población más vulnerable, que son los niños. Qué complejo es este país, Belén. Los dos temas son importantes. Fundamentalmente que las elecciones se desarrollen, digamos, con todos los resguardos y que no dejen ninguna duda en ningún elector. Esto es importante. Sinceramente, ya la pelea, discrepancia, el debate entre el segundo y el tercero y el segundo, es una cosa que no debería ocuparnos todo el tiempo a los ecuatorianos, pero así es este país. Y lo que sí, lastimosamente, Belén, termina siendo dejado a un lado, que es fundamental, es el negligente manejo que se ha hecho de la salud pública, que me ha motivado a mí a presentar un juicio político. Es el segundo que se presenta, el asambleísta Ángel Sin Maleza también presentó. ¿Por qué? Porque se debilitaron las defensas de este paciente que se llama salud pública ecuatoriana. Se le quitó la plata de inversión pública, se devengó menos, es decir, se ejecutó menos presupuesto que en el año anterior, cuando el 2020 fue un año de pandemia. No se entregó los reinsumos de bioseguridad a los médicos, se habló de que venían 2 millones de pruebas de diagnóstico, no han venido, y la cereza del pastel fue que se podrán vacunar, según lo que en este momento está en el país, 4,000 personas de los cerca de 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que somos. Es decir, una vergüenza que amerita un juicio político diligente y con las pruebas en el tapete, ¿no es cierto?, la sanción y destitución del ministro Ceballos. Y ahora, para continuar, vamos con nuestro segmento Dialogando con, en donde nos acompañan dos personas muy importantes para hacer un análisis de las elecciones. Selene López, que es politóloga, máster en Sociología Política por la London School of Economics, es asesora política en campañas políticas europeas y nacionales. Y también nos acompaña Jacobo García, que es sociólogo, politólogo, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, analista y consultor político especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso y análisis estratégico. Ha trabajado en procesos electorales de México, Ecuador y Argentina, entre otros países. Bienvenidos a este espacio de Dialogando con. Lecturas jóvenes, refrescadas y necesarias para que podamos leer la primera vuelta electoral. Si me permites, vuelvo a agradecerles por haber permanecido en este espacio de diálogo, de análisis, de reflexión. Debo agradecer mucho también a Alexis Moncayo, que estuvo cubriendo mi rol en este tiempo. Lo hizo de manera espectacular, tanto así que Belén ya me decía, ¿y qué tal si ya no regresas a Frecuencia Política? Para que vean cómo es la gratitud aquí de mi compañera. Tranquilo, Pavel, que Alexis y yo estamos cocinando otra cosa juntos. Muy bien, y si lo hacen, será un éxito asegurado. Así que muchísimas gracias. Evidentemente, vuelvo sobre el agradecimiento a los votantes de Quito, de Pichincha, de las 33 joyas que constituyen la ruralidad de Quito, y la representación que haré desde el 14 de mayo de este territorio será, insisto, a la altura de mis mandantes. Muchísimas gracias por eso, y vamos entonces con Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos ya con los invitados de lujo que tenemos hoy para conversar cómo leen ellos los resultados electorales, cómo leen ellos el escenario que se establece después de estos resultados de la primera vuelta electoral. También nos interesará su criterio sobre qué es lo que está pasando en esta suerte de digamos, vacío institucional en el que los propios candidatos que están en segundo lugar, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, le han sumido al país una suerte de confusión, de dudas, que veamos en qué medida puede salir o no puede salir la autoridad electoral. Contentos de estar con Selene López, como ya lo habíamos dicho, con Jacobo García. Ellos son lectores de la realidad política nacional y evidentemente nos interesará su lectura que suele ser muy valorada en nuestra audiencia y por lo tanto les agradecemos. Selene, empiezo contigo. De manera general, si quieren empecemos los dos con una mirada más bien general y después vamos llegando a algunas precisiones. ¿Cómo queda el país después de estos resultados de primera vuelta? Selene, bienvenida. Hola Jacobo, hola Pavel, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que las elecciones del 7 de febrero fueron magníficas lecciones de cómo se eligen representantes.
incluso contracorriente, es decir, cuando tienes todos los medios hegemónicos diciéndote una realidad, cuando tienes la autoridad electoral que actúa, digamos, de forma discriminatoria y no legal. Creo que los ciudadanos han sido mucho más inteligentes que eso y han sido capaces de dar unas grandes lecciones para personas como nosotros que analizamos los mismos. Creo que tenemos un escenario político fragmentado hasta ahora, es decir, se llegó con 16 candidatos, pero al final son 4 fuerzas políticas las que digamos, 4 identidades políticas fuertes, las que de alguna otra forma van de aquí en adelante a jugar un rol muy importante. Y yo creo que si algo, una lección grande que nos ha dejado este proceso electoral es que la política en Ecuador ya no es binaria. Yo creo que adquiere un carácter pluralista y que las fuerzas políticas tienen que entender ese carácter pluralista de la política, tienen que entender que la política ya no es un juego de suma cero donde un participante gana a costa de las pérdidas de los otros, sino que la gobernabilidad, la legitimidad van a depender de cómo las fuerzas políticas se relacionen con otras. Entonces creo que esa es la primera lección que nos ha dejado estas elecciones. Jacobo, lo propio, bienvenido a Frecuencia Política. Siempre consultamos también tu criterio sobre algunos elementos políticos, lecturas políticas. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo queda el país después de estas elecciones del 7 de febrero pasado? Bueno, un gusto, Pavel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Selene también. Perdón por la voz. Parece que está un perifoneo ayer, ¿no? Todavía en campaña. Pero es por el aire acondicionado y todo esto. A ver, muy rápidamente, coincido bastante con Selene. Yo lo que sumaría ahí, creo que una de las lecciones es que no se puede proscribir a una identidad política mediante un decreto, ni mediante lawfare, ni mediante nada. Es decir, el correísmo, la revolución ciudadana, como queramos llamarlo, sigue siendo la primera fuerza política en Ecuador, después de 4 años de persecución constante, de haberles quitado partido político, varios de sus líderes exiliados. Esta es una realidad. Creo que esa es una de las grandes lecciones. Después de 4 años de establishment coral, ¿no? Medios, políticos, judiciales, en una misma línea, la población ha ido por otro camino. Entonces, esto además de ser una lección en sí misma, creo que muestra la desconexión, ¿no? Cuando vemos estas cifras de desconfianza, falta de credibilidad en las instituciones, en el régimen y demás, hay que anclarlo aquí, me parece a mí, ¿no? 2, creo que fracaso absoluto de el principal eje anticorreísta por la derecha, que sería la alianza Lasso-Nebot, ¿ok? En parte pagan los platos rotos de que el gobierno no tenga una cara de continuidad y en parte también es el castigo, creo yo, por lo que acabamos de hablar ahora, es decir, porque mucha gente los ve responsables de lo que se ha vivido en 4 años, ¿verdad? De persecución, de descomposición, etc. Y el tercer elemento, hay un Ecuador nuevo. Perdón, que un poco de agua. Perdón, gracias. Hay un Ecuador nuevo, diverso, que se representa también a través del voto principalmente de Yacu y Herbas, que si bien son 2 cosas diferentes, creo que sí, como elemento común los dos, podríamos hablar de esto de renovación, cambio, gente que no quiere estar anclada a la vieja fractura clásica de los 10 años últimos, correísmo-anticorreísmo. Entonces, aquí terminaría la idea diciendo esto. Aquí, en el voto Yacu y Herbas, creo que está la clave para descifrar cuál es el Ecuador del futuro. ¿Qué quiere esa gente? ¿Cómo se comportaría en segunda vuelta? ¿Y dónde está la receta, como decía Selene, para esa posible gobernabilidad? Porque
estaremos de acuerdo que si no hay una especie de acuerdo, alianza, coalición, volvemos otra vez al país fragmentado de varias islitas, pero que no logran generar un marco de gobernabilidad y podemos caer en la inestabilidad y en los problemas que ya conocemos, ¿no? Esa sería la reflexión. Gracias, Selene. Jacobo, por esta primera impresión de carácter general. Te apoyamos, Jacobo, nos suele pasar a nosotros también, claro, por razones distintas, pero la afonía, digamos, es entendible. Así que gracias, a pesar de que estés con este problema de afonía, estar con nosotros conversando. Selene, topaste el tema de gobernabilidad, me interesará mucho conversar sobre eso, pero lo dejo para un poquito más adelante. Quiero retomar esto que señala Jacobo, sobre esta suerte de división en la que en los últimos años, particularmente en los últimos cuatro, se ha planteado al país, correísmo, anticorreísmo. Tú señalaste el aparecimiento de 4 fuerzas políticas. Al final te dejo también pendiente, ¿estas 4 fuerzas políticas van a mantenerse con estabilidad, avisoras tú, o más bien tanto Hervas como Yaku responden a este cansancio de una buena parte de la ciudadanía por no verse reflejadas en esta suerte de bipolaridad de la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? O eres correísta o eres anticorreísta. ¿Cómo ves esto, Selene? Tú vienes del mundo de la sociología política. ¿Qué está diciendo la gente respecto a esta suerte de división binaria del país? Correísmo, anticorreísmo. Siempre hemos dicho, el país es mucho más allá, mucho más que eso. Y se deja ver esto también en las elecciones. ¿Cómo ves ahí? ¿Cómo lees, por ejemplo, las votaciones que tuvieron tanto Yaku Pérez como el candidato Hervas de la Izquierda Democrática? Bueno, yo creo que Hervas y Yaku no son accidentes electorales así simplemente, sino que son el resultado de una crisis en el sistema político y social del país. Y yo creo que esta fractura ya se abrió en el 2019, pero no fuimos lo suficientemente capaces de leer. En el 2019, cuando se desintegra el hegemón de Alianza País, que hace 10 años había tenido casi 10 victorias electorales, cuando en las seccionales del 2019 ya se ve ya se ve la fragmentación ahí. O sea, yo estaba revisando los datos y de las 221 alcaldías, 109 llegan con alianzas. Desde ahí Pachacutic ya empieza a retomar control en lo local, 4 prefecturas, 18 alcaldías. Es decir, ya hay una recomposición local y hay un auge de movimientos políticos locales. Y yo creo que ahí se dieron buenas lecciones de cómo los políticos tradicionales son castigados. Es decir, en Quito se decía que Paco Moncayo iba a ganar la alcaldía, se decía lo mismo en Ambato, se decía lo mismo en El Oro, se decía, digamos, lo mismo en Azuay, y realmente el electorado se comportó de una forma distinta. Entonces creo que desde ahí ya se abre una fractura de lo nuevo versus lo viejo. Y yo creo que Hervas y Yaku fueron capaces de ver ese espacio, ver esa oportunidad y justamente adaptar, o sea, toda su campaña, su mensaje, porque lo más importante que tiene una campaña es el mensaje para esa digamos, para esa fractura. En consignas muy simples, pero muy contundentes, en consignas como que queremos gente nueva, o si no, adoptar cuestiones más postmateriales como el ambiente, como el respeto a los derechos, la naturaleza, y supieron captar el descontento de amplios sectores de la población. Entonces yo creo que son una especie de tercera vía, así como fue en Europa, digamos, la tercera vía para alejarse del clivaje izquierda-derecha y vino, digamos, toda una corriente es que tenemos que trascender eso. Yo creo que igualmente acá son una tercera vía para entender nuevas fracturas que se van a abrir de aquí en adelante. Jacobo, utilizaste la palabra identidad política y yo particularmente estoy de acuerdo con el uso de esa palabra. Quisiera indagarte también por qué, si deliberadamente no utilizas fuerza política, movimiento político, partido político, es decir, señalaste una idea que quiero que la retomes un poquito, si te parece. Es decir, no se puede proscribir a una fuerza política por decreto, ¿no es cierto? Y esto lo asocio con un segundo elemento, Jacobo.
¿cuánto de torpeza, voy a utilizar esta palabra, cuánto de torpeza hay y cuánto de resentimiento puede haber? Cuando torpeza digo en el sentido de aquellos críticos de que determinado segmento de la votación vote, ¿no es cierto?, por el correísmo como identidad política, en un irrespeto total, es decir, se llega a decir incluso los afrolatinos no piensan para votar, ¿no es cierto? Hay una suerte de sentido absolutamente peyorativo. Y al mismo tiempo eso no genera de parte de esos sectores una suerte de resentimiento, rechazo muy fuerte de decir, a ver, no estigmatice mi voto, entienda por qué yo voto así. Si yo voto por esta identidad política, es por A o por B o por C. No porque usted piense que yo no proceso, no elaboro, no pienso a la hora de votar. Estos elementos te pongo ahí para tus comentarios, Jacobo. Identidad política no se la puede proscribir y al mismo tiempo no hay una virulencia, digamos, una ceguera que les lleva a una ceguera a los críticos a esa identidad política de llegar al punto hasta de estigmatizar a quienes están dispuestos a votar por esa identidad política. Sí, sí, muy, muy interesante, Pavel, cómo lo has descrito. Yo coincido plenamente. Y sí, hablo de identidad porque finalmente no es casualidad, ¿no? Y tú lo sabes mejor que yo, que cuando hacemos encuestas o investigación, hay gente que todavía se autodeclara como correísta, o bien hay gente que cuando preguntas sobre cómo tienen como referencia al expresidente Correa o a su línea política, o si a la hora de votar en unas elecciones locales o presidenciales, si tendrían en cuenta lo que dice el expresidente Correa. O sea, hay varios abordajes para llegar a esto, pero finalmente el camino te dice que hay mucha gente que se identifica con lo que el expresidente o sus representantes, asambleístas, líderes, las personas que ellos tengan en el radar, ¿no? Hay personas que constantemente están mirando ahí para interpretar, analizar la coyuntura o incluso decantarse por una opción electoral. Yo creo que esto ya lo decía la escuela de Michigan, hace 60, 80 años en Estados Unidos, de que la gente vota por valores, por identidad política, porque se representa bajo un partido, unas siglas, un liderazgo. Entonces, creo que estamos hablando de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque además, esta gente que dice representarse bajo esta línea, finalmente ves que hay una coherencia, hay una consistencia de que ven el mundo de una manera. Es decir, no se trata como algunos peyorativamente vuelven a decir, son gente sin cerebro, borregos, que les dan un sándwich y por esa razón van a votar así. No tiene nada que ver, ¿ok? Nada que ver con eso. Entonces, hay una identidad y cuando esa identidad es agraviada, no la dejan participar, la atacan o insultan al votante por votar así, claro que hay un agravio, porque finalmente tú lo que le estás diciendo al votante, tu sistema de valores está equivocado, ¿ok? Es decir, tú no votas como debería votar la gente de bien, la gente normal, ¿ok? Tu identidad, con quien tú te reflejas en el escenario político, electoral o lo que sea, es como un pecado, porque ellos lo ven así, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo moral, lo inmoral. Entonces es como que ellos sí que te banalizan finalmente, ¿no? Entonces sí, yo hablo de una identidad por esta razón. No es como que yo puedo a un amigo decirle, eres barcelonista, a ver si cambias de equipo, que ese equipo muy malo y tal. No es este tipo de broma, ¿no? Finalmente, es un tipo de cuestionamiento de lo que tú eres y de dónde vienes. Y cierro la idea, consecuencia de esto, por eso ves, por ejemplo, en el caso de Yaku, que si hay una identidad desde lo regional y lo étnico muy fuerte, ¿no? De reivindicarse desde el territorio, de parte del voto de la gente, decir, voto porque desde aquí soy.
en él me encuentro, en él me represento, ¿no? Y ahí tienes mucha sierra rural, voto indígena y sumo otro elemento, ahora se hicieron la idea, octubre, ¿no? Creo que hay cataclismos que cambian las sociedades, que hacen conectarse o separarse a líderes con electores, y ahí señalo dos, octubre y la pandemia. Y en esos dos, en el caso de Yaku, logra llegar con identidad y los resultados están a la vista. Gracias, Jacobo. Gracias, Selene. Les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa que me plantea la producción del programa para retomar el diálogo y algunos de los temas interesantes que están poniendo a conocimiento de nuestra audiencia Selene López y Jacobo García. Una pausa chiquita y volvemos. Retomamos esta interesante charla con Jacobo García y Selene López, dos lectores de la realidad social y política del Ecuador. Selene, quiero, que desarrolles un poco más del planteamiento que has hecho e incluso contraponerlo un poco también. Cuando dices, por ejemplo, las candidaturas de Hervas o las candidaturas de Yaku representan estas cosas que aparentemente están en la demanda de la ciudadanía. Hablas de gente nueva, hablas de cambio, pero inmediatamente me pongo a pensar que gente nueva, cambio, siempre están presentes ahí. Y muchas veces, ¿no es cierto? Gente que no es nueva, partidos que no son nuevos, partidos que son parte del establishment, ¿no es cierto?, se buscan apropiar de la idea de cambio. Es lo que pasa con, digamos, Lasso y su fuerza política, creo. Es decir, ¿cómo pudieran ellos plantearte cambio si ellos han sido los fundamentales sostenedores del proyecto político, si es que se puede llamar así, de Lenín Moreno? O al mismo tiempo, cuando hablas de gente nueva, que sí puede ser el caso de Hervas, pero en un partido político, digamos, tradicional, viejo. No es un partido político, la izquierda democrática, de estos que aparecen recientemente. Tanto así que quisiera la apreciación de ambos, que parece ser que hoy el partido, ya asumido en su posición de partido, de alguna u otra manera marca al menos una pausa prudente, diciéndole, a ver, una cosa es lo que esté pensando el candidato Hervas a título personal, y otra es cómo tenga que procesar el partido Izquierda Democrática dentro de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, posibles acuerdos de gobernabilidad. Y finalmente, hablabas también de la fragmentación, Selene, pero me lleva a mí a pensar, de esta fragmentación la voy a topar después con los elementos de gobernabilidad, pero ¿es una fragmentación real o es una fragmentación provocada? Te quiero decir esto sobre todo con la discusión que se ha planteado del cambio en el método y la fórmula de asignación de escaños. Se sabía que esa iba a ser una fórmula de asignación de escaños que buscaba la fragmentación, no porque les guste la fragmentación, sino por golpear la fuerza que hubiera podido tener el correísmo. Tanto así que fuera de micrófonos, la gente como del Partido Social Cristiano o del partido, digamos, creo, reconoce que fue un error haber votado, ¿no es cierto?, por el cambio en la forma de asignación de escaños, porque ellos también de alguna u otra manera se ven golpeados. No sé si fueron tan conscientes de eso, pero solo cierro diciéndote, los números, al menos en la Asamblea Nacional, mostrarían que la que en este momento aparecía como la tercera fuerza política, me refiero, creo, ahora no tendría ni siquiera el número de asambleístas para constituirse una bancada por sí mismo. Es decir, te pongo todos estos elementos para que recojas los que quieras. Sobre todo este tema, ¿es realmente gente nueva? Digamos, la figura del cambio es creíble cuando son parte, o cierro con el tema porque también pusiste a Yaku. Yaku, ¿no es cierto?, fue electo prefecto en el 2019, por lo tanto yo soy nuevo en política, me parece que es un elemento que al menos da para digamos, comentar. Bueno, yo quisiera partir diciendo que los partidos políticos en Ecuador no han establecido profundas raíces en la sociedad civil. No tienen vínculos corporativistas con la sociedad civil como lo tienen otros partidos, como el Partido de los Trabajadores, como tienen otros partidos en Uruguay, en Argentina, y por ende no son consistentes con su posición ideológica. Y realmente no son, como decía una politóloga muy interesante, son vehículos electorales. Entonces es como si yo me subo en un Uber y me tiene que llevar a algún lado. Así son los partidos políticos aquí. El reto es realmente darle un poco de contenido ideológico a esos partidos. Y yo creo que
el partido de la izquierda democrática sí ha sufrido una renovación. Es algo que yo no veo, por ejemplo, en el Partido Social Cristiano. Yo siento que la ID sí se ha renovado y por eso, a pesar de ser un partido de una larga historia, realmente sí ha sufrido un proceso de renovación. Y que tengan ahora y que hayan tenido un candidato como Hervas es consecuencia de ese proceso de renovación. También creo que lograron, ¿qué es lo que lograron, digamos, candidatos como Hervas y Yacu? Lograron salirse de ese clivaje anticorreísmo, plantear nuevas cuestiones al debate político. Incluso ahí fue para mí muy interesante ver cómo los sectores tradicionales le exigían seriedad, le decían, cuidado Hervas, los likes no votan, etcétera. Entonces no entendían realmente que Hervas estaba apelando a un sector que está, digamos, más en las redes sociales, jóvenes que el único ejercicio de poder que conocen es de la Revolución Ciudadana, entonces le habló a esos sectores. La capacidad que uno tiene de hablar a esos sectores para mí es considerable y es muy importante. Yo estaba revisando, digamos, los resultados electorales y todos los votos de la Sierra, si uno suma todos los votos de la Sierra, de Hervas y suma todos los votos de la Sierra de Arauz, son casi los mismos, excluyendo a Pichincha porque ese es un caso especial, pero son 780,000 votos cada uno. Entonces, ¿cómo un partido logra tener la votación? Entonces, O sea, casi igual a una identidad política fuerte. Entonces, es realmente impresionante que en tan poco tiempo hayan logrado trascender una barrera muy difícil para los políticos, que es la barrera del conocimiento. Hacerte conocer es muy, muy difícil. Yo me acuerdo que hay algunos exministros que tenían niveles de conocimiento del 2%. Entonces, ¿cómo en tan poco tiempo tú llegaste a hacerte conocer? Es porque realmente entendiste el mundo que estamos viviendo. Entendiste que estamos viviendo un mundo donde hay una mayor horizontalidad, donde las redes sociales son un espacio de intercambio, no solo donde yo informo ya, sino de que necesito yo una retroalimentación. Entonces creo que los candidatos Hervas y Yacu entendieron ese nuevo mundo y lograron posicionarse bien. Creo también que hubo un arrastre de los presidenciables hacia la asamblea, entonces ahí se puede entender el voto, la cantidad de asambleístas que tiene la izquierda democrática, que tiene Pachacutic, y lo que yo creo que es importante ahorita en el futuro es un consenso sobre ideas. Consenso sobre ideas porque todos los partidos que yo te menciono tienen problemas estructurales de corrupción, de tráfico de influencias, de consistencia ideológica, tienen todos esos problemas. Es decir, y si nosotros nos ponemos en la discusión del purismo ideológico de quién es más de izquierda, es que tú eres más de derecha, pero es que tú estabas así. No creo que se pueda llegar a consensos que te permitan gobernar después. Entonces creo que hay que salirnos de esos purismos, porque nadie tiene pedigrí en la política. Así como Pachacutic puede tener líderes de la derecha, también lo tiene la izquierda, también lo tiene la Revolución Ciudadana. Lo importante es llegar a consensos sobre ideas, porque la política se gana en la batalla de las ideas. Jacobo, 3 elementos para que tú comentes cualquiera de ellos, ¿no es cierto? O desarrolles la tesis que quisieras, pero quiero recuperar algunas cosas que han salido y se han puesto sobre la mesa. La primera la pones tú mismo, digamos, 2 grandes catalizadores, no sé si llamarlos así, octubre de 2019 y la pandemia. Efectivamente, creo que sobre la pandemia, teniendo un material, digamos, o teniendo una materia de la cual se podría trabajar mucho, porque me parece que ahí se hubieran podido hacer propuestas y no solamente que tu propuesta sea yo soy anticorreísta y ese es el único valor que señales, digamos. Me parece que de cara a la pandemia la idea es cómo recuperas a los niños que no están estudiando, cómo te generas digamos, un plan de vacunación que sea sensato, no las 4,000 personas que serán vacunadas dentro de los 18 millones de ecuatorianos prácticamente. Y el otro, octubre de 2019. Sobre octubre hubo una suerte como de me junto, me identifico con este hecho que es el más grande de movilización de los últimos 41 años, pero que al mismo tiempo fue visto negativamente por una parte, sobre todo, por ejemplo, los serranos, los quiteños, tanto así que incluso algunos critican que Yacu Pérez en un debate presidencial no le dedicó ni un segundo, digamos, a generar una empatía
con Octubre, proviniendo desde su propio movimiento político. Segundo, redes sociales, su rol, digamos, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho si del TikTok o no. Yo tengo otra hipótesis que pongo para comentario de los dos. Cuando justamente Selene ve la cantidad de votos que saca la izquierda democrática en la sierra, a mí me lleva a pensar que la sierra ecuatoriana tiene en su ADN algo de socialdemocracia, digamos, lo que en términos analíticos llamaríamos socialdemocracia, ¿no es cierto? Pero este tema, siempre he dicho, además, la cancioncita de la ID, no, tan, 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 algo le despierta a la sierra, tanto así que les pongo el ejemplo del 2014. 2014, las elecciones seccionales, tuvo una votación inédita de Avanza, un partido que recién aparecía y que ocupó en ese momento el espacio que había dejado, ¿no es cierto?, la izquierda democrática, y que se veía que aparentemente la Revolución Ciudadana no estaba representando esto que uno podría llamar centro-izquierda, socialdemocracia. Tal vez por ahí te dejo algunas ideas, tenía alguna más, pero creo que son varias para que las puedas comentar, Jacob. Bueno, muy interesante, a ver, el cambio y todo esto. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Finalmente, hay toda una batalla en la subjetividad, donde una cosa es lo objetivo, ¿verdad? La realidad, y otra cosa es la opinión pública, cómo construye los sentidos, los relatos y todo esto. Y lo señalaba Pavel, Lasso lleva hablando que es el cambio 8 años o 10, ¿no? Y llega un señor, Herbas, y en 2 meses de campaña logra posicionar con más credibilidad que él es el cambio que quien lleva en el discurso con eso 10 años. ¿Por qué? Pues aquí es donde viene lo interesante. Yo creo que Herbas, yo estoy de acuerdo con Pavel, Herbas representa, a ver, Herbas no es solo el TikTok, Herbas cae en una tienda política, esa tienda política tiene una historia, por más que los partidos en Ecuador ya sabemos los problemas que tienen, pero si vemos la votación de Moncayo hace 4 años, si vemos lo de Avanza, que dijo Pavel, si vemos la votación de Herbas ahora, sigue habiendo esa especie de nichos geográficos donde esta especie de partidos o liderazgos tienen más voto que en otros lados, ¿ok? Entonces sí creo que hay una raíz histórica, pero también creo que Herbas hay que entenderlo por sí mismo, por el personaje y por el contexto actual. Es decir, como dijo Selene, entrar en el paradigma horizontal. Es decir, creo que fue el único que lo dominó, el único que desde ahí formó una historia creíble, ¿ok? Que no es solo por la patineta. Es decir, algo que hizo muy bien Herbas es ir manejando los tiempos electorales, ¿no? Primero irrumpo, si ahora hay que hacer algo de humor se hace, pero si me tengo que poner serio para el debate me pongo, si ahora tengo que acoger un tema que está ahí abandonado, me apodero de ello. Si tengo que usar mi historia personal como empresario para generar credibilidad, lo hago. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista, porque si no, ahí sí podemos banalizar también lo que significa el voto de Herbas. Sumémosle otra cosa, Pavel. Cuando Lasso ve que Herbas es una amenaza, fíjate cómo el desprecio hacia el votante de la RC se vuelve hacia el votante de Herbas. En plan, no desperdicien el voto. Es decir, si votas por el correísmo eres tonto, eres corrupto, pero si te atreves a votar por Herbas, ¿cómo vas a desperdiciar así el voto? Eres tonto también. Y Herbas aprovechó eso para darle la vuelta y decirle al laxismo, los únicos que desaprovechan el voto son ustedes, que no van a ganar nunca al correísmo. Entonces, Herbas también crece o capta voto de esa gente que estaba con Lasso, pero sin motivación, de esta especie de voto que Alvarito captó en su momento, pero no le dejaron,
gente que no iba a votar por el correísmo, pero que sí estaba dispuesta a ver otra opción por ahí. Y en esa opción la izquierda democrática a esa gente le da confianza para decir, no son castrochavistas, no se van a ir con el correísmo, ¿ok? Eso por un lado. En el caso de Yaku, estoy de acuerdo, Yaku en sí mismo no es lo nuevo, no es un outsider, pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es cómo eso lo puedes disputar y hacerlo creíble. Lo decía Sele, algo que hizo bien Yaku es apropiarse de temas, de agendas. Lo medioambiental, por ejemplo, ¿no? Fue el candidato que más lo abordó y que en su lucha personal, en su hoja de vida, más lo tiene ahí ganado, ¿no? El estilo, es decir, muchas veces en sociedades como esta, donde la ideología, los partidos no son tan importantes, el estilo es súper importante, ¿no? Ese estilo disruptivo, la bicicleta, la humildad, la supuesta sencillez, gana credibilidad y posicionamiento. Y el tema de octubre pasa lo mismo, es decir, una cosa es la realidad que sabemos que hubo líderes que lucharon más que él, por así decirlo, pero hay que ir al imaginario social que derivó después de octubre, que fue este tema de los indígenas nos defienden, nos representan, son gente también formada, y en mucha gente esto se materializa así, con la palabra ya les toca, es su momento. Es decir, si con los otros nos ha ido mal, ¿por qué no darle la oportunidad a ellos? Y me van a decir, pero él no es indígena. Y yo les digo, no importa. Estos son batallas que se ganan desde los relatos y lo subjetivo. Y para mucha gente Yaku sí representa eso. Y además objetivamente también, porque no se puede negar que la Conalle Pachacutic, a pesar de las divisiones, él viene de ahí. Entonces, hay que entender esos relatos, amigos, que salen de octubre, no el hecho en sí, de si este estuvo, este no. El relato, el imaginario social y quién lo representa y por qué. Entonces, con estos elementos creo que he respondido buena parte de lo planteado. Perdón por la voz, que es un desastre esto. Y te agradecemos por eso, Jacobo. Valoramos mucho que con ese problema de afonía estés conversando con nosotros. Dicen los que saben de esta materia, que café con mantequilla diluida en café, es un gran remedio para aclarar la voz. Así que Lo si probaré. te sirve, a mí me dijeron, no me sonó muy sabroso y no me animé, pero si te animas, esto te puede servir. Selene, me voy a la materia gobernabilidad. Tú fuiste la primera en que topaste los temas de gobernabilidad. Te llevo ahora un poquito más al terreno del Parlamento, de la Asamblea Nacional. ¿Cómo construir gobernabilidad ahí? Sí veo estos dos elementos. Primero, cuando tú te fijas en el discurso de la democracia cristiana, por ejemplo, de los años 90, decían, el problema del Ecuador es que sus presidentes no tienen mayoría en la Asamblea Nacional, por lo tanto no tienen gobernabilidad. Hicieron todos los análisis, escribieron todos los papers, los documentos para decir hay que tener presidentes con mayoría en la Asamblea. Cuando la Revolución Ciudadana lo logró, ya no les gustó, en cambio le llamaron hiperpresidencialismo, le llamaron, digamos, autoritarismo, ¿no es cierto? Y buscaron afectar con el método de asignación de escaños esa mayoría legislativa. Y hoy yo estoy de acuerdo con esto, señalas la necesidad de un escenario de gobernabilidad. Desde mi punto de vista, llegue quien llegue, necesita un sólido acuerdo de gobernabilidad. Pero ¿se va a poder hacer esto con una asamblea tan fragmentada, Selene? Es decir, ¿cómo construir gobernabilidad ahí? Sabemos claramente que la vía no es cierto? Y no solamente que no es, sino que es absolutamente reprochable el reparto de hospitales. Esa no es la vía para construir mayorías. Debería haber mayorías sobre ejes de acuerdo nacional. Pero ves, digamos, ahora que va a empezar la segunda vuelta electoral y sobre todo de aquí a mayo, cuando se instale la asamblea y se instalen las nuevas autoridades electas,
ves escenario de gobernabilidad, ¿por dónde debería construirse esa gobernabilidad para el país? Bueno, creo que la asamblea que tenemos ahora, tan fragmentada, tan diversa, es consecuencia uno de que la ley ha sido utilizado de manera instrumental, es decir, yo quiero perjudicar a una identidad política fuerte, entonces, bueno, me voy a cambiar de método. Entonces, creo que tenemos una dificultad en nuestra cultura política y es que los arreglos institucionales no son duraderos porque no se han basado en el Estado de Derecho. Entonces, en ese escenario es bien difícil profundizar la democracia. Creo que hay que entender el carácter pluralista de la política ahora, es decir, reconocer a las otras fuerzas políticas como legítimas, es decir, si hay una fuerza política de Creo que es anticorreísta, bueno, son legítimos en su existencia. Los socialcristianos también, es decir, dejar de negarnos los unos a los otros. Ese creo que es el primer paso, y creo que ciertas declaraciones de los líderes tradicionales indígenas, creo que no le vienen bien a ese, digamos, a esa idea de construir más allá de las identidades políticas. Lo que yo te decía, el relacionamiento entre fuerzas políticas va a ser muy, muy importante. Creo que mucho va a resolverse también en la cuestión de cómo se resuelve el conflicto ahora en el CNE, porque ya son 10 días, no tenemos aún, no sabemos con quién es la segunda vuelta, entonces cómo se resuelve ese conflicto va a determinar mucho en la segunda vuelta y va a determinar mucho después en la gobernabilidad de la Asamblea, porque ¿cómo te presentas como alternativa democrática si realmente tienes el estigma de estás ahí por fraude? Entonces, creo que también cómo se resuelva eso, la mesura y la madurez de las fuerzas políticas va a ayudar mucho en resolver este conflicto. Y lo que yo creo y lo que te dije es consenso sobre políticas, consenso sobre ideas antes que cualquier otra cuestión. Es decir, por ejemplo, sabemos que la ley humanitaria es un problema. Bueno, pues tengamos un acercamiento sobre esto. El primer gran acuerdo va a ser cambiar ciertas cosas de la ley humanitaria. Entonces, creo que fuerzas políticas como la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática, Pachacutic, se van a sumar en esos consensos sobre ideas políticas y van a dejar y van a poder hacer la diferencia entre ciertas cosas. Gracias, Elena. Cierro contigo, Jacobo, y te llevo. Los que hacemos ciencias sociales jamás podemos adivinar el futuro ni somos pitonistas, eso está absolutamente claro. Pero ¿cuáles son las coordenadas que pusieras en debate para, digamos, avisorar la segunda vuelta electoral? Estamos frente a un escenario donde el único que dirá quién pasa a esa segunda vuelta es las autoridades electorales. Pero claro, todo esto, ¿no? Además que termina siendo una telenovela, los candidatos se ponen de acuerdo aparentemente, ellos dicen, bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece eso? Sin importarles en lo absoluto qué dice el marco legal y qué es lo que te va a permitir el marco legal. Pero superado estos elementos, digamos, al menos al día de hoy, la mayoría de votos y que le daría su pase a la segunda vuelta es Lasso. ¿Cómo avisoras entonces esta segunda vuelta de Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso? Bueno, muy interesante. A ver, yo creo que es fundamental entender la primera vuelta para poder un poco esbozar, ¿no? Por dónde van a ir los términos de la segunda. Y creo que lo hemos hablado aquí, ¿no? Entre los tres. Yacu y Yerba sumados, creo que suman el 35% de los votos, más o menos, ¿no? Y ahí está la clave. Ahí está la clave porque ahí está la gran parte del país que ya no se encuentra solo en esta identidad correísta, anticorreísta, ¿no? Es decir, hay que entender ahí qué significa ese voto y de qué orilla se alimenta. Una de la orilla ya la hemos hablado, ¿no? El cambio, lo nuevo, pero creo que ahí entra también la diversidad, la etnia, lo local, la construcción de la política desde lo local, el imaginario octubre, el imaginario pandemia. Esto no lo mencioné antes, pero por ejemplo, Yacu, más allá de las críticas objetivas que podamos tener a su gestión en la prefectura, lo que sí hizo muy bien
en la pandemia, ser una autoridad en movimiento, cercana, ¿no? Ir a Cañar, ir a Loja, ir a todas las provincias alrededor y a repartir alimentos, a atender urgencias. Y no es casualidad que la mayor votación que tiene es en Azuay, es en Cañar, es en Loja, ¿ok? Hay que entender qué expectativas hay en esas poblaciones y sobre todo partiendo y reconociendo lo local y lo diverso, porque creo que el COVID lo que hizo, y estos 4 años de descomposición, es mirar mucho al círculo más próximo de la gente, a lo más sólido, la familia, lo local, el terruño, los valores, la identidad. Es decir, lo que creo que puede sacarme adelante cuando no veo en lo nacional una gran expectativa, una gran esperanza, ¿no? Entonces, creo que eso hay que interpretarlo porque eso va a pesar. Creo que también este tema de lo nuevo, el cambio, cómo llegar a electores sin este filtro o este gran sesgo de antemano correísta o anticorreísta. ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede aprovechar Andrés Arauz su condición de joven para penetrar más en el paradigma horizontal, digital, todo ese tipo de lectores que Yaku y Herbas lograron atraer? Y por último, ¿qué diría yo? Creo que es muy importante ver lo que va a pasar estos días, porque Yaku tiene ahora la posibilidad de delinear en buena parte los términos de la segunda vuelta. Si va a ser algo conflictivo o no, si va a instalar el bichito de la desafección en buena parte de sus votantes o no, o acepta lo que va a pasar, porque dependiendo de si el votante de Yaku va con una historia o con la otra, eso lo podrá capitalizar un tipo de candidato o el otro candidato. Y para capitalizar eso se hace de diferente manera. Entonces, dependiendo de si Yaku calienta el ambiente o no, eso va a delinear en buena parte los términos. Y cierro con esta idea. Creo que quien más complicado lo tiene a día de hoy sigue siendo Lasso, que por sí mismo no genera unos términos atractivos, apropiados o creíbles. No funcionó Venezuela, no funcionó dolarización y ahora entra una segunda vuelta, desgastado por eso y desgastado por no solo la batalla contra Arauz o el correísmo, sino contra su propio eje anticorreísta, en el caso de Yaku, que él necesita para crecer en torno a una causa amplia y hacerse relevante para poder ganar la segunda vuelta. Entonces, si tú ya vas peleado de antemano con Yaku, lo tienes muy complicado. Es decir, ¿qué va a generar Lasso como nuevo, como relevante en una segunda vuelta, si no va a tener a Yaku o a Herbas como trató al principio en esta especie de coalición anticorreísta? Así que todo está por verse. Estos días son claves, pero creo que Lasso lo va a tener muy complicado, queridos amigos. Muchísimas gracias. Damos un agradecimiento y un fuerte abrazo tanto a Selene López como a Jacobo García por estas interesantes lecturas que nos han dado y estas ideas que han puesto en la mesa, que se inscriben en esto. Yo voy a tomar las palabras de Jacobo. No se puede enfrentar la segunda vuelta electoral si no se analiza bien la primera vuelta electoral. Así que en estos próximos programas, este será nuestro objetivo, leer bien, brindarle a la ciudadanía un conjunto de pautas para que se pueda leer qué es lo que pasó en la primera vuelta electoral y así que las candidaturas enfrenten con más sapiencia, digamos así, la segunda vuelta electoral, pero que sobre todo sea el pueblo ecuatoriano el que exija que las propuestas para la segunda vuelta electoral respondan a sus necesidades. Les mando un fuerte abrazo, pasamos al minuto ODS y con ustedes será la próxima semana. Muchas gracias, Elena y Jacobo. Un fuerte abrazo. Y a cuidar esa garganta, Jacobo. Un fuerte abrazo, Pavel. Un gusto, Jacobo. Muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo que hacen. Muy buen programa y hay que seguir en estos espacios. Un abrazo, amigos. Un abrazo muy fuerte. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS.
Hemos abordado la temática de género en múltiples ocasiones en este espacio, pero creo que nunca será suficiente para evidenciar el retroceso que la pandemia ha significado para la vida y el bienestar de las mujeres. Un último informe de CEPAL advierte de un retroceso de por lo menos 10 años en los avances logrados en materia de participación laboral. El estudio revela que se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral por tener que atender las demandas de cuidado en sus hogares y no retomaron la búsqueda de empleo. El impacto de la crisis en el empleo está afectando negativamente los ingresos de los hogares y se estima que alrededor de 118 millones de mujeres se encontrarían en situación de pobreza. Estas son 23 millones más que en 2019. Por otro lado, el trabajo doméstico remunerado, que es altamente precario y que está imposibilitado de realizarse de forma remota, es uno de los sectores más afectados por la crisis. En el 2019, 13 millones de personas trabajaban en este sector, 91% de ellas eran mujeres. Sin embargo, en el 2020 los niveles de ocupación en el sector han caído entre el 30 y el 40% a lo largo de la región. Es importante invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución del tiempo y los ingresos. Es necesario transversalizar las perspectivas de género en todas las políticas de recuperación, lograr acciones afirmativas en política fiscal, laboral, económica y social que protejan los derechos de las mujeres y que eviten retrocesos y enfrenten las desigualdades de género en el corto y en el largo plazo. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No olviden seguir nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.